Shalom Alejem a todos ustedes, ¿cómo han estado? Espero que hayan disfrutado de estas lecciones que hemos estado viendo de hebreo. Hoy vamos a empezar con la lección número 8 y vamos a ver, entre todas las cosas que vamos a ver hoy, vamos a ver la conjunción y, la conjunción en español, en hebreo, y vamos a ver la clase número 3 de historia del hebreo, historia del desarrollo de la lengua hebrea. Muy bien, entonces vamos a empezar directamente. Ciertas letras, todos hemos visto en hebreo que ciertas letras son similares, se nos confunden siempre a la hora de leerlas y fácilmente pueden confundirse, ¿verdad? Entonces vamos a examinar esas letras que se nos confunden en hebreo porque el hebreo no es una lengua europea y es muy diferente la escritura de, de nuestro alfabeto, del alfabeto latino. Entonces vamos a examinar las siguientes letras y aprendamos a identificar cada una de ellas por su nombre. Muy bien, aquí tenemos la primera letra. Esta es la famosa letra Beit. Entonces, la Beit siempre se nos confunde con otra letra. Vamos a ver con cuál letra. Por ejemplo, aquí tenemos la Kaf. Vean ustedes cuál es la diferencia entre la Beit y la Kaf. Ambas están con Dagesh, pero ustedes ven que aquí la Beit se le sale un pedacito abajo a la derecha. Un trocito, se le sale un pedacito de trazo. Abajo a la derecha sale por ahí. Y entonces para que ustedes vean la CAF es completamente curva. La CAF es completamente curva. Veanla aquí. Entonces aquí tenemos, también se nos puede confundir con la P. Observen, hay trazos parecidos. Entonces aquí tenemos la P, tenemos esta parte curva, no se le sale nada por aquí a la derecha y tiene este pedacito aquí. Este trazo, este pedacito de trazo aquí. Esta es Beit y suena B, esta es Kaf y suena K, y este es P y suena P. Entonces, para que recordemos, vean las letras que se nos pueden confundir. Por lo general, estas letras a todos mis estudiantes al principio siempre se nos confunden. Ya después, ya uno se aclara y observa claramente, uno observa bien cuáles son las diferencias entre una consonante y otra consonante. Vamos a ver otra consonante. Esta es la Dalet sin Dagesh, Dalet Bli Dagesh, Dalet Bli Dagesh. Vean que la Dalet tiene estos dos trazos, uno horizontal y otro vertical. El horizontal se sale otro pedacito arriba a la derecha, vean aquí. Arriba a la derecha, aquí a la derecha, sale un trocito, vean ustedes, y vamos a ver con cuál se nos confunde, por supuesto que con la Reish. La Reish, recuerden que esta es la clase número 8. En las primeras clases vimos cómo se escriben y cómo se pronuncian y qué significa cada una de las consonantes. Entonces la Reish es así, vean aquí, completamente curva. No se sale nada hacia el lado derecho, diferente de la Dalet. Observenlo aquí. Hay una gran diferencia, observenlo. Esta es la Reish, que es aquí, ves completamente curva y no se le sale nada. Y tenemos otra que se puede confundir, que es la Kaf Sofit, la Kaf final. La Kaf final o Kaf Sofit, esta sí se sale como las Dalet, vean aquí, se salen parecidas, pero la Kaf final es más larga, medio renglón más larga que la Dalet. Si estas consonantes son del tamaño del renglón, esta es de renglón y medio de largo hacia abajo, veanla aquí. Es idéntica a la Dalet, aquí, pero la diferencia es que la K final, la parte es más larga, siempre va a estar así escrita al final de la palabra. Nunca va a estar así dentro de la palabra. La kaf dentro de la palabra, vamos a ver cómo es la kaf. Hace un rato vimos cómo era la kaf dentro de la palabra. Esta es la kaf dentro de la palabra. Observen aquí. Esta es la kaf normal. La kaf dentro de la palabra. Vean así. Esta es la kaf normal. A diferencia de la kaf final, ¿verdad? Que la K final es esta. Entonces, aquí la ven. Vean, aquí está. Esta es la K final. Observen. Ahora, otras letras que se confunden. Esta es la Gimel. Vean, la Gimel es pequeñita. Es como 1 milímetro aquí arriba. Y el tamaño del renglón. Vean la Gimel cómo es así. Vean esta que está aquí abierta. Una pequeña abertura. Pero toca aquí. Aquí se pegan. ¿Ven? Entonces, veamos la Gimel. Aquí está. Se confunden con cuáles consonantes será esta. Esta es la Nun. Ve que la nun es un trazo sólido aquí abajo. En cambio la Gimel tiene una pequeña abertura, una pequeña luz, la tiene aquí. Y la nun no tiene eso. La nun tenemos un trazo vertical arriba, pequeñito, de 1 milímetro hasta el pie de página y un solo trazo debajo. ¿Ok? También se nos puede confundir con la VAP, pero la VAP no tiene ningún trazo abajo, solamente es esta horizontal y esta vertical. Esta horizontal pequeñita, como 1 milímetro, y esta vertical
hasta el pie del renglón. Vean aquí cómo se parecen, vean cómo se parecen. Ahora vamos a ver la hey. La hey parece a la dale de aquí, aquí horizontal, aquí vertical, que se sale un pedacito y aquí tiene una pequeña abertura. Vean como 1 milímetro de distancia con una patita aquí suelta. Vean que aquí hay una abertura. ¿Con qué se nos confunde esta? Se nos confunde con la head. La hey se nos confunde con la head. La head es casi muda, una J muy suave y a veces es muda. Y aquí tenemos la head, que es una J fuerte, pero la head aquí ustedes pueden ver que aquí sí se toca, se pega completamente, es paralela a esta y sí se pega. Vean aquí, dale horizontal, aquí tenemos una head, un rasgo, una raya horizontal, una vertical y aquí tenemos otra horizontal, otra vertical. Muy bien. Y esta se nos puede confundir entonces con la tab. Cualquiera de estas se puede confundir con la tab. Solamente que la tab tiene esta patita. Ustedes ven esta patita que es curva. Esta patita curva a la izquierda. Que es diferente a la head, que no tiene esa patita curva, sino aquí rectecita. Vean aquí. Esta se parece. Aquí no tiene ninguna salida. Diferente a la head, que tiene esta salida aquí. Y diferente a la head, que tiene esta abertura aquí. Muy bien. Otra esta es la num. Esta es la num final. Esta es la num final. Diferente a la num curva, que la num normal. Recuerden, la num normal, veanla, veamos, vamos a ver cómo es la num normal. La num normal es esta, veanla. Esta es la num normal. La num dentro de palabra. ¿Ok? Num dentro de palabra. Ahora veamos otra vez la num final. Entonces tenemos la num final aquí. Aquí tenemos la num final. ¿Con qué se nos confunde? Se nos confunde con la VAP. Solamente que la num final está al final de palabra y es medio renglón. Veamos la altura del renglón aquí. A partir de la coma, eso es coma en español, ¿verdad? A partir de la coma sigue medio renglón hacia abajo. Y en cambio la VAP llega hasta la altura de la coma. Vean, está la VAP y llega hasta la altura de la coma. Es del tamaño del renglón. Y esta es medio renglón más abajo. Entonces tiene renglón y medio de altura si el renglón es angosto. Y si el renglón es ancho, entonces empezamos a 1/3 de la altura del renglón aquí. Entonces el renglón sería como a esta altura. Y aquí sería la VAP. Ok. Esta se nos puede confundir con la ZAI. Como ustedes pueden ver, son formas muy parecidas. ¿Ven? La ZAI tiene ese sombrerito que está torcido, inclinado, y es vertical. Se puede confundir con la VAP. Y estas a veces se pueden confundir con una yod muy larga, sobre todo cuando se escribe la yod. Con una yod muy larga, observenla aquí. Recuerden que la yod suena como I latina. Bien. Ahora vamos con dos letras que se confunden mucho. Esta es la Tate, es una T, un sonido de T. En el punto 6 tenemos la Tate. Aquí tenemos, vean que aquí tenemos una abertura y aquí abajo no tenemos nada abierto, está completamente cerrado. Esta se confunde con la men. Vean la men. La men aquí parece que estuviera abierta, pero en realidad está cerrada. Veanla aquí. Y aquí tenemos una abertura abajo. Entonces la Tate está abierta arriba y la men está abierta abajo. Veanla. La men está abierta abajo y la Tate está abierta arriba, ¿lo ven? Ok, vamos otra vez con la num final. Pero esta se nos confunde con la K final. Entonces ambas son largas, ambas están al final, pero la K final es más larga aquí. La K final es más larga aquí arriba. La num final mide como 1 milímetro aquí arriba. Esta mide como 2 milímetros y medio, 2 milímetros y aquí esta mide como 1 milímetro. Entonces es pequeñita aquí. Bien. Y esa se puede confundir con la raíz. Vea la forma de la raíz, vea la forma de la CAF. Entonces puede uno confundirse entre estas consonantes. Hay que saberlas distinguir claramente. Ahora la men final, la men sofit, esta es la men sofit, la men final, men sofit de soft, de fin, sofit, final. Entonces la men final se puede confundir con la samer. Vea la samer es redondita. Bueno, en este tipografía hay otra tipografía que es casi idéntica. Lo que pasa es que le falta un pedacito aquí a la samer. En otra tipografía le falta un trocito aquí para distinguirle a la samer. Entonces la samer es redondita, vean que es redondita y la men final es cuadradita. Vean aquí, es más cuadrada. ¿Ok? Aquí tenemos la AI. Esta se confunde mucho con esta otra. Vean aquí. Vea que la AI son dos trazos, este para acá y este para acá. En cambio tenemos el lado opuesto hacia acá. El lado opuesto hacia acá y después hacia este otro lado. Entonces el lado opuesto, vean que cada una tiene una dirección diferente
Esta tiene una rayita pequeñita aquí, esta la rayita pequeñita la tiene al otro lado, ¿verdad? Entonces, observen cuáles son las diferencias entre uno y otro. Estas siempre tienden esta va hacia el lado izquierdo y esta va baja hacia el lado derecho, observenlo. Vean, y esta tiene tres trazos. Este sería uno, 2 y 3. Y aquí sería uno y 2 hacia acá, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo vean, esta se confunde con la SADE final. La SADE final es esta misma, pero esta es la forma final. Esta es recta hacia abajo, vean aquí. Entonces estas tres tienden a confundir a los estudiantes siempre al inicio, pero ya después ya eso ya es normal. Ya no es algo que uno lo confunda un toquecito. Entonces ya después uno ya lo puede dominar. Entonces uno ya puede saberlo cómo exactamente bien cada uno. Ok, muy bien, vamos a seguir entonces con la otra consonante que nos pueden confundir, que siempre nos confunde es la P. Esta es la P final, la P sofit. Vean que tiene un rasgo horizontal y otro vertical, medio renglón hacia abajo. Este rasgo de altura tiene renglón y medio más o menos. Y aquí tiene esta rayita que es este pedacito, este tracito que está aquí. Ustedes lo pueden ver de esta manera aquí. Vean el tracito de esta manera aquí. Y esta se nos confunde con la COF. Increíblemente, pero, aunque no se parezcan, pero se nos van a confundir con la COF. Aquí tenemos la COF. Observen que la COF aquí tenemos de esta manera, que tiene un trazo aquí curvo y otro vertical hacia acá, ¿verdad? Un trazo curvo y otro vertical. Entonces aquí tenemos la COF de esta manera. ¿Ok? Ahora, esas son las consonantes que básicamente nos van a confundir. Esas son las consonantes que nos van a confundir básicamente siempre a la hora de empezar el curso. Para todas aquellas personas que quieran entrar a un curso presencial, que quieran estar ahí en clase, que estén aquí cerca en el área metropolitana, vamos a abrir Vedrat Hashem con la ayuda de Dios en el martes 5 de noviembre. Martes 5 de noviembre vamos a abrir el curso en Curriabat para todas aquellas personas que estén aquí cerca, Cartago, San José, Alajuela, Heredia, que estén aquí cerca, entonces, o los que quieran venir también de las provincias, en Curriabat, los que estén cerca, el martes, todos los martes de 7 a 9 de la noche, dos horas, de 7 a 9 de la noche. Vamos a impartir la clase a partir del martes 5 de noviembre en Curriabat. Las personas que no puedan venir, que estén muy lejos, vamos a abrir un curso virtual que empezaríamos el miércoles 6 de noviembre. Miércoles 6 de noviembre va a ser el curso virtual por internet. ¿A dónde se puede comunicar? Se puede comunicar al teléfono conmigo, Faroarzo, Fabián Roberto Araya Soto, teléfonos 506 8558 506 8558 y o a mi correo electrónico faroarzo@gmail.com faroarzo@gmail.com. Esto es el programa Laicos en Acción en hebreo. Vamos a entrar a ver la conjunción I. La conjunción I en español. Fabián y Kembly. Cielo y tierra. Mar y agua. I. La I. Vamos a ver la I. La conjunción I en hebreo se dice Hajibur. Hajibur Vav. Hajibur Vav. Aquí estoy señalando la Vav. Esta es la Vav que estoy señalando. Esta es la Vav. Entonces, Hajibur es la conjunción. Ja es el artículo. Y Jibur es conjunción. El artículo ja es el artículo la, que está aquí. Y Vav es I. Entonces, la conjunción I no aparece sola en hebreo como en castellano. No aparece sola. En hebreo aparece prefijada. La conjunción I es prefijada, la conjunción es prefijada a la palabra siguiente y usualmente se escribe V. Así se escribe, vea, Vav con una E. Vav con una E. ¿Cómo se translitera esto? Se translitera así. Ahora, no se lee we. Recuerden que en hebreo no existe la W. Esto es una V alemana, por así decirlo. Eso suena como V en español. No, recuerden que en hebreo no se dice William, se dice William. No se dice Walter, se dice Walter. Entonces, para que sepan que esta conjunción suena V, no suena we. We suena en árabe, pero en hebreo no suena we, suena V. Muy bien.
Ahora, la conjunción y usualmente se escribe B. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo decimos Moisés y Raquel? Moisés y Raquel en hebreo. ¿Cómo decimos eso? Decimos, Moisés se dice Moshe. Moisés se dice Moshe. Y Raquel se dice ve Rachel. Entonces, Moshe ve Rachel. Moshe ve Rachel es Moisés y Raquel. Moisés y Raquel. Moshe ve Rachel. Moshe ve Rachel. Eso es Moisés y Raquel. Ahora, estamos viendo cómo se usa la conjunción y. Daniel y Sara. Daniel y Sara. Vea que la I está aquí señalada en rojo. La I está señalada ahí. Se dice en hebreo, Daniel es Daniel. Igual. Dalet, A, Nun, I, Aleph, E y El. Y Lamed. Daniel. Daniel y Sara se dice Daniel ve Sara. Daniel ve Sara. Entonces observen aquí que la Vav es igual a la I. En español decimos I y en hebreo decimos ve. Para decir I, y aquí vean que en castellano, en español, la I es una palabra aparte de las otras dos palabras. Está independiente. En cambio en hebreo va pegada, va prefijada a la siguiente palabra. Entonces Daniel, Sara, para decir Daniel y Sara decimos Daniel ve Sara. Daniel ve Sara. Ok. Otro ejemplo, tío y tía. Tío y tía. Entonces aquí tenemos el tío y la tía. El tío y la tía. El tío se dice ha-dot. El tío se dice ha-dot. Ha es el artículo definido. Este artículo ha puede equivaler a el, la, los y las. El, la, los y las. Entonces la palabra dot es tío. Y entonces ha-dot es el tío. Y para decir y la tía, decimos ha-dot ve, que es la i, ve, ha, que es el artículo, la, ha-doda. Entonces tío y tía se dice dot y doda. Dot y doda. Entonces para decir el tío y la tía decimos ha-dot, ve, ha-doda. Ha-dot, ve, ha-doda. Entonces vea que lo que está en rojo es la conjunción y lo que está en blanco es el artículo definido o el artículo determinado como dicen en algunos países. Estudiar y trabajar. Estudiar y trabajar. Entonces decimos lilmod. Lilmod es estudiar. Lilmod termina en dale. Lilmod es estudiar. Y decimos ve. Trabajar es la avod. Lilmod ve la avod. Lilmod ve la avod. La avod, solo la avod es trabajar. Lilmod es estudiar. Entonces, es para decir, Lilmod ve la avod es estudiar y trabajar. Sí y no. Sí y no. Entonces aquí decimos sí es ken. Ken. Se dice sí. Ken. Digamos sí. Digamos ken. Ken. Ken es sí. Ken es sí. Ahora sí, para decir sí y no, decimos ken ve lo. Ken ve lo. Observe entonces, sí y no, ken ve lo. Ken ve lo. Eso sí y no. Para todas aquellas personas que quieran entrar a este curso de hebreo, vamos a tener el curso de hebreo presencial. Vamos a empezar el martes, martes 5 de noviembre. Martes 5 de noviembre en Curriabat, de 7 a 9 de la noche. Martes 5 de noviembre, de 7 a 9 de la noche. Las personas que quieran asistir al curso de hebreo presencial, martes 5 de noviembre, o las personas que no puedan asistir, pero que quieren estar en el curso de hebreo, el miércoles 6 de noviembre, de 7 a 9, también, hora de Costa Rica, vamos a empezar el curso virtual de hebreo. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con la tercera parte de la historia del hebreo. ¿Qué hemos estado viendo en otras partes? Esta es la clasificación, esta es la periodización del hebreo, aproximadamente. Siempre se puede abrir otro periodo. Entonces tenemos
el hebreo se divide a lo largo de la historia, son con casi 4000 años de historia hebrea, tal vez podremos decir más de 4000 años. El hebreo bíblico, clásico o arcaico, tenemos el hebreo neoclásico, el hebreo medieval y el hebreo israelí o moderno. Entonces, la vez pasada, dos clases atrás vimos el hebreo arcaico, que es parte del hebreo clásico, hebreo arcaico pre y postmosaico, que va del año 1840 al 1300 antes de la era cristiana, esto es decir, empieza en la época patriarcal, 1840, y termina en la época de los jueces, en la época de los shofetim, que es del año 1300 aproximadamente, es cuando estamos en plena época de los jueces, en periodo bíblico. Después tenemos preexílico, el hebreo preexílico, que aparte del 1300 hasta el 600, de 1300 hasta el 600, que es cuando empieza el exilio babilónico, antes de la era cristiana. Luego tenemos el posexilio, cuando vuelve el posexílico, ¿verdad? El hebreo posexílico, que es cuando se vuelve después del 538 hasta el 400, cuando ya vamos a empezar con el periodo helenístico. Todo este periodo, entonces tenemos del 538 hasta el 400, que es posexílico, donde el arameo influencia mucho más el hebreo. Luego tenemos el hebreo cunránico, que va del siglo III antes de la era cristiana al siglo I después de la era cristiana, del siglo III antes al siglo I después de la era cristiana. Eso lo estuvimos viendo en el capítulo anterior, en la lección anterior. Luego de esto continuamos con el hebreo rabínico 1, que sería del siglo I de la era cristiana al siglo III de la era cristiana. Del siglo I, todo eso es en Israel, al siglo III, en la comunidad judía, en la comunidad israelita. Después rabínico 2, que es de los amoraitas, que va del siglo III, después de la era cristiana, al siglo V, y termina aquí con el Talmud jerusalemitano, el Talmud de Jerusalén. Entonces, hoy vamos a seguir con los aboraitas, vamos a empezar con la parte del Talmud de Jerusalén. Los aboraitas es el periodo del siglo V al siglo VII de la era cristiana. Aquí estamos ya entrando en la Edad Media, en la Baja Edad Media. Aquí tenemos el inicio de la Baja Edad Media dentro de Israel. Y entonces vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos el Talmud de Jerusalén. Recuerde que el Talmud Yerushalmi, es la combinación de la Mishnah con su comentario. Los comentarios. Recuerda que la Mishnah termina de recopilarse por ahí del 250. Después de la era cristiana se recopila. La recopilación empieza para el año 135 con la guerra de Bar Kokhba o Shimon Ben Kosiba, que se pierde contra Adriano allá en Israel. Es arrasado todo Israel, por fin el templo es destruido. A partir de esa época el templo ya fue destruido completamente. ¿Por qué digo eso? Porque desde el año 70, que fue quemado, no fue destruido, hasta el año 135 estuvieron haciéndose sacrificios en el templo. Durante todo ese tiempo el templo estuvo funcionando, estuvo trabajando normal. Entonces aquí tenemos, entonces después de la guerra del 135 empieza a hacerse la recopilación de información de sabios anteriores. Entonces la primera, se teoriza sobre la Mishnah de Rabbi Akiva, después de la Mishnah de Rabbi Eliezer o Rabbi Meir, y después de la Mishnah, la famosa, que es la que se conoce, de Rabbi Yehudá Hanasi, que es ya en el siglo III. Y entonces a partir de ahí empieza a gestarse lo que es las discusiones escolares con respecto a cuándo se debe usar un mandamiento o tal o cual ley, cuándo se utiliza, cuál es la mejor manera de cumplir esa ley. Y ese comentario que va alrededor de la Mishnah se llama Tosefta, y está la Tosefta y la Mishnah conforman lo que se llama el Talmud de Jerusalén, que termina de escribirse por ahí del siglo V después de la era cristiana, todo en hebreo y en arameo de israelí. Entonces aquí tenemos una página de ese tipo, de esa literatura. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito más. Aquí se dice Meabatai, ¿desde qué hora? ¿Desde qué hora? Que es como empieza el primer tratado talmúdico, ¿verdad? Que es Berajot. Y entonces aquí tenemos letras ya de esta época, y esas letras ya nosotros las podemos ver, nosotros las podemos conocer, ya las podemos leer fácilmente. Entonces tenemos el Talmud Yerushalmi, y también tenemos varios Midrashim. Este es de la Genizá del Cairo. Una Genizá es un cuarto donde se dejan los documentos
para que se desintegren, sobre todo documentos sagrados que tienen el nombre de Dios. Por lo tanto, esos documentos no se destruyen, no se queman, sino que se dejan que naturalmente se vayan desintegrando. Entonces, en el Cairo, como el Cairo está en Egipto, entonces tenemos que va desintegrándose, la desintegración es más lenta porque el clima es más seco, entonces cualquier material biodegradable se degrada muy lentamente, entonces esa geniza en 1890 fue descubierta por un estudioso de Cambridge, Salomón Schechter en 1890 descubrió esta literatura que va de esa época, del siglo V al siglo XI, hay literatura del siglo V, entonces eso es un manuscrito de esa Geniza, de esa famosa Geniza. Entonces, es, tenemos Tosefta, que es parte del Talmud Jerusalmí, porque hay otro Talmud que se llama Talmud Babli, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, a partir del siglo VII hubo un desplazamiento de los estudiosos de Israel hacia Babilonia porque hubo muchas guerras en esa época en Israel, los romanos intervinieron mucho y hubo un desplazamiento de los centros educativos de Israel a Babilonia. Entonces ahí tenemos el hebreo babilónico y ese periodo de los geonitas, de los gaones. Gaones son eminencias que conocían mucho el Talmud, pero ahora se le hace agregados en Babilonia y nace lo que es el Talmud babilónico. Tenemos el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, que es la continuación de lo que decía el Talmud Jerusalmí, más hebreo babilónico, que hay ciertas influencias arameas, por supuesto, pero estamos hablando del siglo séptimo, del siglo quinto al siglo octavo, siglo séptimo, en Babilonia. Entonces tenemos cómo el hebreo va modificándose, obviamente. Ya aquí tenemos, en esta época, ¿qué tenemos? Árabe. Ya hay árabe, ya el árabe, recuerden que el nacimiento del Islam en este periodo hace que el árabe sea más conocido. Entonces sale de la península arábiga y entra a formar parte dentro de toda la cultura oriental. Y tenemos palabras en árabe, ya empezamos a ver palabras en árabe. Y dentro del hebreo tenemos ya no solamente palabras en latín, como tenemos en el hebreo amoraíta, sino que ahora tenemos palabras en árabe. Aquí tenemos una página del Talmud Babli, cómo será por dentro. Aquí tenemos el centro, que es la parte de la Mishnah, y tenemos los comentarios o Tosefta alrededor de ella. Entonces, como ustedes pueden ver, es una gran cantidad de literatura. El texto es muy pequeño, las letras son muy pequeñas. Hay que empezar a usar anteojos para verlos aquí. Y entonces tenemos ya información hebraica de esa época. ¿Y qué nace también en esta época? ¿Qué tipo de literatura hebrea? Bueno, la literatura hebrea siempre ha sido muy abundante. Aquí solamente estoy dando dos pequeños ejemplos de cada una de ellas. Entonces tenemos los masoretas. ¿Qué influencia, qué tenemos de los masoretas? Recuerden que antes no existían las vocales en hebreo, no existían escritas, sino que ahora las vocales, sí, las vocales desde siempre han existido, se han pronunciado, pero no se escribían. Ya a partir de esta época, del siglo V aproximadamente al siglo X, se empieza a inventar cómo ponerle vocales al texto hebreo. En esta época sí bajó mucho, no se convirtió en lengua muerta, pero sí bajó mucho la pronunciación del hebreo y entonces se requirió inventar las vocales escritas. Entonces tenemos la literatura masorética, la masorá, ellos hicieron un gran avance, grandísimos avances del siglo V al siglo XI, siglo X, grandísimos avances en lo que era la vocalización, la gramática, diccionarios, muchos léxicos. Fue la época de oro de la gramática hebrea en la Edad Media, la época de oro de la gramática hebrea en la Edad Media. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos ya tenemos puntos en la Shin, los puntos que nosotros ya conocemos. Aquí tenemos una E, aquí tenemos una Men, una Tap, como ya la conocemos, una O, una Va con un punto arriba. Y tenemos acentos. Esto que está aquí, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito más. Ok. Aquí ya tenemos, veamos aquí, vamos a ver aquí estos acentitos que están aquí. Observen aquí, aquí tenemos un acento, cosas que no teníamos antes. Aquí tenemos otro acento, aquí tenemos otro acento, estos dos puntitos que están aquí son otro acento, este circulito que está aquí son otro acento, este angulito que está aquí, ese es otro acento. Entonces ya los masoretas no solamente le pusieron puntos, vocales, sino que también le pusieron acentos. ¿Qué otro adelanto hicieron? Ellos empezaron a hacer un estudio, bueno, ya el estudio venía haciéndose, pero mucho más estadístico,
mucho más estadístico del texto bíblico. Entonces tenemos no solamente que le pusieron vocales, lo acentuaron, sino que también hicieron notas como estas notas que están aquí. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. Ok, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito más. Ok, aquí tenemos estas notas masoréticas. Esta lamed, vean que estos son manuscritos, estos no son impresos, sino manuscritos, sino que tenemos una lamed, vean esta lamed con un puntito arriba. Esta lamed, por ejemplo, con puntito arriba, es una sigla, es una abreviatura. Esta lamed quiere decir la 8, no hay otro. La 8 es una palabra única, o sea, está señalando palabras únicas, entonces hay que ver a cuál de los dos márgenes está hablando, cuál de los textos está hablando, y hay una palabra única que se menciona ahí, entonces se menciona como la 8. En la terminología teológica europea se conoce como Hapax Lecomena o Lecomenon. Hapax Lecomena o Lecomenon. Entonces aquí tenemos una lamet que significa la 8, que no hay otro. Entonces, muy bien, entonces aquí tenemos que hay adelantos. Se inventaron las vocales escritas ya antes, desde el inicio el hebreo tuvo vocales, sus propias vocales, pero aquí se inventaron las vocales escritas y entonces tenemos un gran avance, un mayor avance todavía en la literatura. Con la vocalización del texto bíblico, se abrió a cualquier otra persona a la cultura que era, ya ahora es menos difícil, mucho menos difícil eh, leer para personas fuera de Israel, fuera del contexto judío, y entonces empieza recuerden que eso termina, el periodo masorético termina por el siglo XI, que ahí tenemos el inicio, ya estamos muy cerca de la era de la imprenta, y tenemos un boom en las traducciones europeas. En Europa empiezan a hacerse traducciones y montones de traducciones a lenguas vernáculas, porque ya se puede leer más fácilmente el texto hebreo. ¿Por qué? Porque se inventaron las vocales. Duraron 500 años, se inventaron estos sistemas de vocalización y acentuación los masoretas. Y entonces tenemos una gran influencia que eso desemboca con el periodo de Renacimiento, porque la literatura empieza a aumentarse y a hacer los estudios gramaticales más grandes. Entonces aquí tenemos, después de los guionitas, que termina por ahí el siglo XI, siglo X, en Babilonia, tenemos que hubo muchas guerras en la zona persa, en la zona babilónica, y eso hace que el centro de estudio, los estudiosos de Babilonia se vayan a Sefarat. Sefarat es España. Entonces aquí empieza el periodo de oro de la literatura judía española, que tenemos el hebreo sefaradí del siglo XI al siglo XVIII, cuando ya empieza a gestarse lo que es el hebreo moderno, del siglo XI al siglo XVIII. Entonces aquí tenemos como el hebreo sefaradí, que tenemos, por ejemplo, una representación de Rabbi Moshe Ben Maimón. Rabbi Moshe Ben Maimón, que vivió por ahí del siglo XII, era un judío sefaradí, un judío español. Hizo grandes comentarios, por ejemplo, el Mishneh Torah, hizo comentarios al Talmud, hizo comentarios a la Torah, a la Biblia, hizo muchos comentarios que tenemos escritos, esos son manuscritos de él en hebreo de esa época, es decir, continuamos con hebreo, por ahora tenemos hebreo medieval y hebreo en España, y por supuesto que poco a poco se va incorporando palabras en español, en hebreo. Y al revés, también en España, en castellano, se incorporan palabras hebreas. Por ejemplo, la palabra sábado, que es una palabra hebrea, entre otras palabras, entre otros ejemplos, también tenemos la palabra talet, que es el manto de oración que se usa en la sinagoga. Y entonces eso entra dentro del castellano, incluyendo la palabra kosher ya está en el castellano, en la lengua española. Vean como una lengua de influencia a otra lengua, pero aquí tenemos el hebreo sefaradí, que estamos hablando de la época de oro del hebreo sefaradí, donde tenemos una cantidad enorme de literatura, muy, muy grande, como para mencionarse en una media hora. Y tenemos también, por ejemplo, uno muy conocido, que es Rabbi Yosef Caro. Yosef Caro, Rabbi Yosef Caro, él hizo una literatura, escribió un libro, bueno, escribió varios libros, pero uno de los más famosos es el famoso Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es la legislación, por así decirlo, actual de Israel. El Shulchan Aruch es como una comunidad judía, en la actualidad se comporta, las leyes de Shabbat, las leyes de las festividades, las leyes de comportamiento se están dadas por el Shulchan Aruch, que es literatura sefaradí
del siglo XIII, XIV, y entonces y está en hebreo sefaradí, ya no es hebreo babilónico, ya no es hebreo mishnaico, no es hebreo neoclásico, sino hebreo sefaradí, un hebreo que es el hebreo oficial del Estado de Israel en la actualidad, y de aquí, por supuesto, del siglo XVIII empiezan a hacer ya lo que sería el hebreo moderno del Estado de Israel. Entonces vemos cómo el hebreo va modificándose a lo largo de los periodos, a lo largo del tiempo, pero es decir, sigue siendo el mismo hebreo, la sintaxis es similar, la ortografía obviamente va cambiando, la letra va cambiando porque es manuscrito, y ya tenemos el hebreo como lo conocemos en la actualidad, pero sigue siendo una sola lengua muy antigua. Estamos hablando de una lengua de 4000 años de antigüedad. Entonces con esto estamos viendo más o menos cómo, a grosso modo, digo grosso modo porque hay cientos de detalles muy hermosos que se van a ver en clase, a grosso modo estamos viendo cómo el hebreo se nos va abriendo las puertas y vamos entendiendo cómo se va formando, cómo se va leyendo, la sintaxis, la morfología, y cómo nos llega hasta la actualidad, hasta el hebreo moderno. El hebreo moderno no es un invento, el hebreo moderno no es un invento de la noche a la mañana, sino que es la continuación del hebreo histórico, ¿verdad? Desde hace 2000 años, que pasó por todos estos periodos, y en la actualidad tenemos palabras modernas. En el hebreo moderno tenemos palabras modernas, como autobús, que es autobús, universidad, que obviamente es universidad, pizza, tenemos té, tenemos taxi, ¿verdad? Son palabras, margarina, son palabras completamente comprensibles para nosotros, pero son hebreo moderno, que uno las puede encontrar en hebreo moderno o en el Israel actual. Uno va y habla eso y se entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces, pero obviamente continúa en el marco del hebreo completo. Para todas aquellas personas que quieran asistir, que quieran aprender hebreo, hebreo bíblico y hebreo moderno, el martes 5 de noviembre, ¿verdad? Vamos a abrir el curso de hebreo en Curriabat, martes de 7 a 9 de la noche, martes de 7 a 9 de la noche, y para las personas que no puedan asistir, el hebreo, tenemos un curso virtual el miércoles 6 de noviembre, de 7 a 9 de la noche. Comuníquense conmigo, Fabián Araya, su servidor, al 506-8558-022, 506-8558-022, o mi correo electrónico faroarzo@gmail.com, faroarzo@gmail.com. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, y entonces estaremos en contacto la próxima semana para que avancemos un poco más en el hebreo. Shalom Alejem a todos. תהיינה אוזניך